Ángela no ha venido. Nada, no. Ni Berenice. Hasta que aterriza. Bueno. La estamos esperando para... Bueno, listo. ¿Me escuchan todos y todas? Muy bien. Bueno, Listo. empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro de poemas Dádiva. Darle las gracias a ustedes por su presencia, porque una dádiva es una presencia, es una gracia, es una dádiva. Gracias por estar aquí acompañando esta florescencia. Vamos a invitar en este momento a Néstor para que nos dé un saludo en esta casa que es nuestra, la casa de la cultura y por la cultura, y que siempre ha acogido todas estas iniciativas. Entonces, démosle un saludo al anfitrión. Buenas tardes, qué maravilla estos sábados que vamos conquistando para la poesía y para la literatura. Gracias siempre a nuestro queridísimo Pipe, a nuestro queridísimo Marrubio, a todo el colectivo que constituye este proyecto tan hermoso de Quitasol, que siempre nos sorprende con sus ofrendas, con sus dádivas, con su ser desde la poesía. Ellos mismos son poesía. O sea, los libros son un poco, los libros, las revistas, las tertulias, son como la materialización de unos seres luminosos que habitan esta ciudad y que nos la enriquecen siempre. Por eso para nosotros es muy fácil, para el Ateneo es muy fácil apapucharnos ahí con esas apuestas, porque siempre que nos se acercan a nosotros, como decía Rilke, el poeta, nos dejan ricos, nos dejan mejores, aunque a los poetas normalmente les pasa lo contrario. Todo lo que se acerca a ellos se hace rico y a ellos los dejan pobres, como Rilke decía eso. Y esa es como la paradoja de la poesía. En especial, lo único que quiero decir para no hacer spoilers es que por favor no se queden sin su dádiva, ¿cierto? Ya en mi rol de gestor cultural, aprovechen que hoy está en rebajado, solamente vale 35.000 pesos, es un libro de 30. Mire, se rebajó ya en un minuto. Es un libro, él mismo, una ofrenda, es un objeto hermoso. Como siempre nos tienen acostumbrados los amigos de Quitasol. Fuera de eso, como siempre lo digo, se los llevan firmados, con lo cual luego el precio del libro vale muchísimo más ante los coleccionistas que van a existir dentro de unos cuantos años. Entonces aprovechenlo. Estas memoria poética también de un ser tan hermoso como es Pipe. Ahí está todo él, ahí está todo su ser afectuoso. Y bueno, sin más, muchas gracias por estar acá. Ahorita nos tenemos que celebrar esta Dávila con un pequeño vino, con una ofrenda también para celebrarnos también todos. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Y no olviden que los sábados son para la poesía, o sea que háganos propuestas. Un abrazo y bienvenidos siempre a la Ateneo.
Bueno, vamos a tener una conversación en torno a la obra de Daniel Díaz, auscultar un poco más ese último obsequio, esa dádiva, y haré pues entonces algunas preguntas a manera de provocación para que Felipe nos cuente, ¿no? Nos diga, es decir, qué es también la poesía. La primera pregunta, Felipe, es ¿cómo se consolida dádiva después de ese largo silencio? Cuando hablo de largo silencio, hablo de estas dos obras, Cíclope y Trata con el ángel. ¿Cómo se consolida dádiva ahí? ¿Es una continuidad, podríamos decir, o es un aspecto conclusivo de otro tipo de experiencia que tenías por ahí guardada? ¿Aló? Pues yo creo que es como una manera de retornar al origen en su conjunto. Dádiva es retornar al origen y es la reunión de mis primeros poemas con los poemas que fui gestando en esos años 80s, en esa época que fue, digamos, trágica en nuestra ciudad, y son parte de mis primeros poemas que se conformaron en esa época como en 2 o 3 poemarios, uno que se llamaba Fecundaciones, otro que se llamaba ¿Quién dice conocerse la palma de la mano? Y bueno, se me escapa el otro título. Y entonces, en su momento, en esa época, ya pues tenía una amplia cantidad de poemas, ¿cierto? Y pues algunos amigos me propusieron hacer una muestra de mi poesía. Entonces de esos libros y de otros poemas que estaban sin obra, se hizo la selección de los poemas para el primer libro, que fue Cíclope. La publicación se hizo en el año 2003. Y entonces, después de pasar el tiempo, volví otra vez a retomar estos libros que tenía por allí guardados. Inclusive recuerdo que uno de ellos me lo retornó Adriana Linde. Yo le había obsequiado a ella una carpeta con uno de esos libros, y ya después, cuando ella estuvo como a punto de cambiar de casa, y me dijo: mira lo que hay aquí. Y yo ya no tenía ese material, y entonces retornó a mí. Lo mismo otro poemario que lo tenía impreso en impresora de punto, y eso ya casi ni se veía. Entonces me tocó transcribirlos nuevamente, armar los libros, los poemarios, y ahí se fue gestando. Inicialmente recuerdo pues que hay una imagen que me ha gustado mucho de una obra de Jorge Luis Borges que se llama Atlas.
En ella hay una fotografía donde se muestra la unión de dos ríos, y entonces él tiene esa fotografía la llama Junción, y ese nombre lo adopté para hacer la junción de estos poemas, y fueron como inicialmente los poemas que no fueron publicados en ciclo. Entonces ese es como el origen, pero de esa primera parte podríamos decir que Dádiva tiene, son varias secciones, pero tiene, digamos, dos componentes, y son la primera parte, que son mis primeros poemas, y una segunda parte, pudiéramos llamarla así, que es más reciente, que da cuenta de, yo lo llamo como una saga familiar, y bueno, ahorita ya luego enunciaremos de qué se trata, pero esa es más o menos la manera como fue concebido el libro. Y había una sección que eran unos poemas breves que luego pasaron a ser parte pues ya de un libro mayor, y entonces optamos por sacar esa sección, y allí fue donde se incluyó la saga, y pues básicamente ya por ello, entonces ese nombre que se había dado de Junción, con la presencia de la saga, cobró como otra dimensión, y de ahí brotó el nombre de Dádiva. Muy bien, yo quiero decir algo con respecto a la obra de Daniel Díaz, y es que uno dice, bueno, son 3 libros, este es el tercer libro que sale, digamos, a la luz, una edición, es decir, ya sale, ¿no?, al público, al lector, pero no olvidemos que Daniel Díaz siempre ha estado haciendo una obra permanente. Yo recuerdo en la universidad donde Daniel siempre tenía un poema en una hoja suelta, una hoja que volaba, ¿sí? A veces pensamos pues que es el libro el que está ahí, pero ustedes no se imaginan como el impacto de esa hoja, y siempre él la reproducía con su manuscrito, además pues que tiene no porque esté aquí presente, no sé, pero no sé si conocen la letra de Tito, pues la caligrafía, a mí me ha parecido realmente increíble, pues. Entonces siempre ha sido una obra dinámica que va desde la hoja, desde la simple hoja, de esa dádiva pequeña que le entregaba a todos y cada uno, y en todos los momentos, pero también a veces reunía algún poemario, lo arrollaba, y eso también era una obra, estaba ahí volando y nos la mostraba, nos la compartía. Y a propósito de una obra muy bella, que algunos de los poemas están aquí, le dice: ¿quién dice conocerse como la palma de mi mano? A mí me pareció un título además maravilloso, porque no, es que me conozco como la palma de la mano, yo creo que es lo que uno menos conoce, la palma de la mano. Me parecía de una contundencia pues impresionante. Entonces hablar de que ahí en ese intermedio entre una obra y otra, así editada, pues hay muchas obras, hay mucho que se dice, hay mucha poesía. Entonces en ese mismo orden, pues yo pienso que Dádiva, aquí va entonces en una segunda inquietud, Daniel dice: en Dádiva los y las ausentes, amigos, estudiantes, líderes, los lugares y las cosas que ya no están, la calle, el árbol, el barrio, son presencias que aún palpitan, y son presencias que aún palpitan en Dádiva. Recoge eso. ¿Cuál es ese llamado, esa invitación a través de la palabra poética que nos hace Dádiva, a la luz de esas ausencias que se hacen presencias?
de alguna manera es también como parte de el sentido de este libro, y es que hace memoria de una época. De alguna manera cada poema está contando una historia, un acontecer, y pues yo pues sentía que no debía dejar guardados estos poemas porque tienen, digamos, como ese valor también, digámoslo, tal vez histórico, testimonial, como suele decirse, y es un registro del acontecer y también de lo que se vivenció, y uno espera que esa imagen, ¿por qué no nombrarlo, como me contaba hace unos momentos Néstor, como esa fotografía, pues que logre, eso es lo que uno espera a través de la imagen que se plasma en el poema, que logre, digamos, trascender digamos, ese acontecer real, y que se dimensione a través de la palabra en un instante de la poesía. Al menos pues esa es lo que se espera, y bueno, ya eso dependerá también de cada lector. Entonces, por eso me parece pues como importante haber recogido estos poemas precisamente para contar la historia de una época también. Bueno, Daniel, yo te voy a dar, ¿cómo es que se dice? Algo de tu propia medicina, ¿no? Y es que Daniel, en los eventos, cuando hacemos eventos, las tertulias del Ángel, tenemos un invitado alrededor de un tema en particular. Puede ser la piedra, puede ser el agua, puede ser los sueños, bueno, tantas cosas que hemos hecho. Entonces le voy a hacer una pregunta como él siempre la hace a los invitados. ¿Qué es para Daniel Díaz la dádiva? No, es que es muy difícil, es que eso es muy bueno hacérselo a otros. Todos estos días estuve pensando en esto. Anoche ya tarde me tocó volver a revisar el diccionario, mi pequeño La Luz. y claro, generalmente pues yo hacía como una reflexión en el sentido de que habrá tantas acepciones de la palabra dádiva como maneras de sentir. Entonces, cada quien tendrá, según ese sentir, la manera de percibir dádiva. Y lo que sí nos queda más claro es que a esta dádiva a la que nos referimos no es el objeto material. O sea, de ahí para arriba
es la dádiva, es el bien que se recibe, que se nos otorga, y eso es lo que dimensiona el sentido, digamos, espiritual, el sentido de la belleza, el sentido de la gratitud, a que nos convoca siempre que estamos ante un acto que nos regocija el espíritu. Bueno, ¿qué tal la respuesta? ¿La aprobamos o no? Muy bien. Bueno, también quiero hacer alusión a esa presencia que nos acompaña acá en esta exposición, que también es una dádiva. Si bien el centro es el lanzamiento del libro, pues la verdad esta exposición es maravillosa. El camino, el gran camino inca Hapac Ñan, más de 1000 kilómetros, por ahí pasa la cuenta, desde Perú hasta Colombia, patrimonio de la humanidad. A propósito, desde Argentina, listo, tiremos más al sur, desde el océano para arriba, para que eso es una maravilla, es la unidad, es la unidad, la fuerza, la dádiva. Entonces también que no nos perdamos la oportunidad ahora de ojear, ¿sí?, con H o sin H esta exposición. Entonces, a propósito de esa dádiva, estamos muy bien acompañados ahí. Daniel, entonces... Cabeza de vaca. Cabeza de vaca. Bueno, no hablemos ahora de cabeza de vaca porque se le va. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar de tu propia voz el poema Dádiva, después de darnos esa belleza de consejo. Les cuento que apenas ahorita tengo en las manos el olor, Dádiva, apenas ahorita. Bueno, los gajes para concebir este libro, Dádiva. Se nutre de colores. Oh. Se puede decir que más contento que Pil estrenando el libro. Sí. Bueno. Listo. Dádiva. Fue milagro mi dádiva, negra del mar. Un día verás la estrella de la mañana tocar a tu puerta, pulsar en tu techo, estrella fugaz colmando los deseos. Al lirio de la noche, abrir la boca de la saciedad contenida después de tanto invierno. Al arco iris, presagio de colores en las colinas de tu cuerpo. Al río que te surca, fluyendo en la fuente de tus ojos,
purificarse en la caída, cascada de bondad, al mar, después de la tormenta y su terrible belleza, en su plenitud de eternidad. Recorridos de la vida, campana de las aguas, plumas del roce, insinuaciones, que todo cambia, que el fruto madura sostenido en la soledad, que su almíbar guarda un sabor salobre que lo preserva de las crudezas del pasado. Es el día de quienes aman y no hallan compensación a sus amores, porque nunca esperan recompensa. Sentirás la dádiva. Bueno, Pipe se me adelantó a la pregunta, ¿no? Empezó a leer el libro, a tocarlo, a mostrarlo. Pues eso estaba en un punto aquí, pero bueno, uno sabe cuando no tiene el guión, ¿no? Cuando se le salen a uno el guión. Bueno, un libro será siempre un objeto maravilloso, pero a veces no le hacemos las suficientes preguntas al libro. Por ejemplo, ¿por qué tal portada? Uno simplemente ve que si es muy curioso, uno mira, pues está el autor de la portada, de la ilustración, y uno no se pregunta a veces qué historias hay detrás de la decisión en torno a una portada, ¿sí? Y esta decisión además muy especial, o la portada es muy especial, y dice así, carátula, cubierta, perdón, se llama Mapa Celeste, fotografía, dice, textura de roca en las riberas del río Cauca, en donde fueron esparcidas las cenizas del taita Chucho Mejía. ¿Sí? Entonces mire qué maravilla esa presencia que tenemos aquí en la cubierta. ¿Y qué fue Chucho Mejía para qué fue esa presencia para nosotros, Felipe, y para ti en particular, que estuviste allá en ese evento, ese día de la ceniza? Sí, pues espero que sepan, o me imagino pues que la mayoría pues, sabremos quién fue Chucho Mejía. Jesús Mejía Osa, ¿cierto? Él es, digamos, como el ser el portador de la luz, así como digo de nuestra querida poeta Mara Loero, la que lleva la luz, así también nuestro apreciado Chucho Mejía, quien fue mentor de varias generaciones de hombres y mujeres para el arte en nuestra ciudad. Fue fundador de la Escuela Popular de Arte, que infortunadamente pues desapareció para convertirse en otro proyecto, pero él fue uno de sus gestores y también fue como un forjador de la Escuela Débora Arango, y pues la gente lo conoce como un folclorista, ¿cierto? Porque él era digamos como un académico, un intelectual
que estudió la cultura, el folclore, y más que eso era su compromiso de pensamiento y obra con las causas de la justicia y los valores de la sociedad, de la libertad y de la dignidad. Entonces siempre nos acompañó y él era también como de una raigambre con los indígenas. Entonces, por eso le decíamos el Caipa Chucho. Y falleció como en el año 2018. Y entonces, después del momento pues, de fallecimiento, hubo como al mes, algo así, una ceremonia a la que tuve oportunidad de asistir, y fue que se llevaron sus cenizas al río Cauca, porque había sido así su voluntad. Y de pronto algo que nos compartió el hermano mayor Abadio Green, de los indígenas del Urabá, ¿sí? ¿Cómo es? Tule. Él estuvo acompañando ese momento, y cuando esperábamos el bus ahí en la avenida 1 de Mayo, nos contó a varios amigos que el día anterior al fallecimiento de Chucho, el día del fallecimiento de Chucho, lo llamó un indígena, poeta también, de Centroamérica, de Guatemala, y le contó que tenían una ceremonia, que estaban haciendo una ceremonia, un ritual, y en esa ceremonia pues había como varios indígenas, chamanes, taitas, y que en esa reunión estuvo Chucho Mejía. Pues que la presencia espiritual de Chucho Mejía había estado en ese lugar. Pues eso, ¿cómo así? O sea, el mismo día en que Jesús se murió, el mismo día que Chucho se murió, pues, y ese señor no sabía que Chucho se había muerto. Entonces, pues fue una cosa sorprendente. Y bueno, fuimos a Puente Iglesias, y de allí recorrimos avanzando en las orillas, pasamos por un lugar que se llama, creo que Jordán, como una estación del metro, y más adelante de ese pequeño caserío, a orillas del río, allí el chamán de los indígenas en Vegas dijo: en este lugar, y en ese lugar se hizo la ceremonia. Pues fue algo muy bello, y como que sentía uno que la presencia de Chucho pues iba a retornar a los astros, al cosmos, al universo. Bueno, y entonces yo allí hice unas fotografías con una camarita que me habían compartido por ahí en algún momento, y posteriormente ya había bajado esas fotografías para poder seguir utilizando la cámara, y algún día revisando ahí, como buscando algo,
me apareció ahí, pues, ¿esto qué es? Yo vi una cosa como toda extraña y pues la vine a sacar porque estaba en el conjunto de las fotografías de ese lugar. Y pero ¿esto qué es? Y después ya recordé que era una foto que había hecho a una roca inmensa que había ahí en la orilla, como una roca como reventada, pero plana. Y eso me pareció pues muy bello, y además porque tenía como pisos, era como alumbrado pues ahí como las pepitas que uno se imagina que es oro. Y entonces vi esa foto y lo primero que vi fue que era como un mapa celeste. Entonces por eso le puse ese nombre, y luego ya cuando se consiguió pues el libro este libro es de la colección Flor de Ajo, y los libros de la colección son de fondo, de un solo fondo, ¿cierto? Y me tocó pedir permiso para poder utilizar la fotografía, los compañeros, y qué bueno, ¿cierto? Y bueno, afortunadamente se logró poner como bien, ¿cierto? Y también era para hacerle ahí como un pequeño tributo a nuestro traita Chucho Mejía. Esa es como la historia de la carrera. Muy bien. Hay aquí como dos inquietudes, Daniel. En la lectura del libro, yo ya lo leí todo, les cuento antes de que escriba. En la lectura que uno hace, uno siente a veces que hay como dos partes, pero realmente es una. La primera es una recurrencia a la ciudad, ¿sí? A ese cotidiano de la ciudad, ¿sí? A esa terrible belleza, utilizando tal vez ese oxímoron de Negra del Mar, esa terrible belleza. Entonces la primera inquietud es cómo conciben la ciudad en esa paradoja de lo terrible y de lo bello. Y la otra, uniendo el tema familiar, que piensa uno que son dos apartes, pero al uno leer la obra siente que hay allí una unidad, esa dádiva a la madre, al origen, y también a la familia, a esos seres que con uno van tejiendo lo que es la vida misma, ese cotidiano, el vivir, el existir. Entonces quiero que nos hagas una... Vamos a valernos aquí el poema para esas preguntas tan inquisitivas. Bueno, a propósito pues de la ciudad, recuerdo que por allá había en esas épocas una amiga a quien yo le mostraba mis primeros pinitos, y alguna vez me dijo: aquí sí, aquí sí es. ¿Se acuerda, Adriana? Y bueno, más o menos de esa época es este poema que se llama Periférica. Predican la ciudad, capital de las flores, de la primavera eterna. Desconocen de ella la vida en sus periféricas alturas. Se aprecia desde allí, imponente, impotente, alturas plenas de jardines, de risas amarillas, de tierra y rocas, de la tierra blanda, de la piedra floja,
pretendiendo descender en todos los inviernos como buscando formas, de donde brotarán mañana nuevas risas, otras chozas, la vida aún en las alturas. Es eso. Además recuerdo que cuando venía de mi pueblo a la ciudad, de Abecorral a la ciudad, generalmente llegaba uno como de noche, y bajando por allí por Las Palmas empezaba uno a ver esa enorme ciudad, ese enorme lugar, y aún en esa época llegué como a apreciar de que Medellín era más bello de lejos y de noche. Y bueno, ya después fue como vivenciar la ciudad y sentir, digamos, su entidad, digamos, terrible, en el sentido de la manera como se habitaba, sobre todo como en el espacio de la noche, ¿cierto? Pero era ese espacio también de la noche como el espacio nutricio de otras emociones que a la postre seguramente fueron labrando el ser que es uno, ¿cierto? Entonces ese trajinar también es como parte de lo que es la ciudad, y cómo pues uno se va forjando en un entorno que tiene sus momentos de conmoción, pero también la posibilidad del encuentro con el otro, con el amigo, con los poetas, con los cantores, ¿cierto? Entonces todo ello fue como nutriendo también, por qué no decirlo, el carácter, la personalidad, y también es como todo ello el sustrato de la palabra poética que se intenta. E igualmente, pues también ya a lo que aludes en relación con la familia, claro, pareciera como que me gusta pues eso que dices de que no son dos sino uno, ¿cierto? No son dos temas sino uno, y bueno, en ese único tema que uno quisiera que hiciera presencia es que ese tema, digamos, único, o esa presencia única, sea tocada por la poesía, tanto en estos poemas que dan cuenta como de la universidad, de los ausentes, y también de la familia. Lo que uno aspira es que el haber convertido estos momentos, estas emociones a través de la palabra en la forma del poema, es que ellos alcancen la posibilidad de expresar el sentido de la poesía.
Y bueno, eso es lo que espero que ustedes encuentren, y ya después me contarán si eso sucede o no, también desde sus maneras de sentir y apreciar lo estético, lo poético, la palabra. Muy bien. Invitamos a la poetisa Berenice, que también tiene su dádiva, ¿sí?, para este momento. Bienvenida. Bienvenida, Belén. Muy bien. Muy buenas noches a todas y todos. Tardes. Sí, la verdad sí he corrido tanto que yo creo que ya estaba de noche en mí. ¿Por qué la dádiva? Con el epígrafe de Zaira Bermayo que dice: la dádiva debe ser una manera de vivir. El ejercicio de la escritura es más que una vocación o talento, es siempre un atrevimiento, es una reflexión de los sentidos, lo vivido, lo visto o sospechado. Volver a doblarnos sobre nosotros mismos y publicarlo es toda una proeza, un acto de valentía, así los poetas. El poeta es un ser común y silvestre, pero siempre un ser esforzado, como lo nombraron los griegos, así el poeta Daniel Díaz. No todo poeta tiene la posibilidad de dar a luz y mostrar su obra en una sociedad de consumo como la nuestra. El libro Dádiva es más que un regalo. Su palabra rara para muchos y muchas representa la gratitud siempre amorosa y espiritual de la vida y el amor recibido. Dádiva, este poemario de Daniel Díaz, es una mismicidad que resignifica la vida en solidaridad con los que nos acompañaron en este ejemplar y generoso, que en el verso a verso pone de relieve lo que el poeta rescata del pasar por los seres y la vida. Nadie es poeta ni profeta en su tierra, por eso en este libro fue necesario convocar a los seres elementales, verdaderos sabedores de su origen libertario en las estrellas, seres que sin estar siguen siendo luz en el trasegar de la vida y sus caminos. Dádiva, un libro que pudo llamarse de tantas maneras, ahora es una ofrenda de los ausentes y el poeta en su sensibilidad con la vida, en la construcción de la memoria necesaria. Poemas inmensos en su sinceridad, en su justeza poética para los y las que nos dieron y nos siguen dando el aliento vital en el deseo de habitar la hermandad y la belleza. Dádiva es gratitud y regalo, pleno para la vida de los presentes y los ausentes. En este libro no hay un resumen de pesares, hay un altoparlante que nos dice al oído lo que representa la memoria, el recuerdo, la presencia de los seres que nos representan y de los que devenimos, seres guardados en la memoria de las telas del corazón. Dádiva es el resultado de la congoja y del hombre generoso, del poeta memorioso y sensible en dar lugar en el presente a los seres que nos acompañaron y acompañan en fuerza vital y ejemplar. En un país enfermo como el nuestro, es una gracia la dádiva, grandeza de la poesía. Al leer el libro, se hace justicia con los muertos y desaparecidos, a recuperarles un lugar en el establecimiento que el establecimiento ha querido borrar. En su intimidad, Dádiva es un libro secreto, como es toda poesía, un libro que nos junta e identifica. Sus letras nos hablan en voz baja, como se le habla al amor, al amante, a los seres necesarios en la vida, en el descubrimiento de la belleza. Dádiva interpela a la vida, al tiempo, al dolor, a la belleza siempre fugaz e infinita. Reciban esta dádiva como se recibe la vida en su cuidado para mantenerla en promesa de infinito. Muchas gracias.
Yo sé que están ansiosos de adquirir el libro. Para todos hay con toda seguridad, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a otra dádiva maravillosa. Vamos a invitar a Jorge Luis Ramírez, quien con su música nos va a hacer esta dádiva, ¿no? Y donde tiene algunos poemas de dádiva musicalizados. Ya está por aquí Jorge Luis, ¿no sé? Ah, muy bien. Bueno, entonces, Berenice, muchas gracias por esta ofrenda que nos haces para esta ocasión de dar. Hay que sentarse y deleitar el sentir que aprecias y la belleza con que lo haces. También otro momento que nos propicia dádiva es este encuentro de la poesía y la música. Jorge es un virtuoso de la guitarra y sobre todo su manera de allanarse a la posibilidad de que su música se eleve en el sentir donde la vida le requiere, donde se percibe o se siente la injusticia. Ahí está Jorge y su guitarra
para trascender ese acontecer y evidenciar la palabra de otras maneras a través del canto, y esa manera que yo todavía no logro como explicarme de cómo hacen para hacer de un poema una canción. Y eso solamente yo creo que lo hacen los seres virtuosamente sensibles. Y hoy también nos acompaña Cristina Medina. Cristi. Ellos son unos amigos de Jorge, y alguna vez que se iban a reunir con Jorge, Cristina, Cristian y otro Cristian, y no, eso se volvió sí, y todos unos excelentes jóvenes, muy jóvenes, amorosamente se han hermanado para acompañar el canto. Entre las cosas bellas pues la musicalización de poemas de nuestro querido poeta Chucho Peña. Hicieron un recital en Bello, que lo tuvimos allí el Día Mundial de la Poesía, el 1 de mayo, y ese recital lo llevaron al Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y a mí me tocó ahí como quedar casi como presentador de parte de ese evento, al menos como para el cierre. Y eso fue un momento grandioso, porque fue, pues en la historia que conozco del Paraninfo, allí muy pocas veces llevan conciertos de agrupaciones, salvo los recitales de guitarristas o los coros, pero un recital de una agrupación como la que se conformó para este momento, del recital de poesía de Chucho Peña, era la primera vez. Y también fue la primera vez en que, a través de lo que hicieron los compañeros de musicalizar los poemas de Chucho Peña, fue la primera vez en que un desaparecido estuvo en el Paraninfo de la universidad, y con Chucho todos y todas los desaparecidos de este país. Y eso pues fue un momento memorable. Y bueno, y yo he tenido como la fortuna de haberme topado en el camino de ellos, y hay una ofrenda pues para este momento. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, pues nada, es un poco, es un agradecimiento, es una forma de expresar el respeto y admiración que le tengo a Pipe Daniel. Yo creo que los poemas ya tienen su música, ¿sí? En un lugar que no conocemos, tal vez ocultan las melodías de eso que está ahí como impreso. Creo que es como un regalo cuando uno puede conectarse ahí y se le revelan
bien en eso, cada uno de uno. Un profesor de guitarra solía decir mucho que la música ya estaba en el aire, en el tiempo, y que era como, creo que una palabra no moverla, sí, como que descargarla de ahí, que había que conectarse ahí para que ellas se le mostraran a uno. Entonces finalmente no es de uno, es de todos. La música, como la poesía, terminan siendo historias compartidas y un montón de cosas que lo van haciendo a uno. Entonces, bueno, las melodías, las armonías que se han presentado para estos poemas son eso que yo más esa junción, sí, y también Dádiva, que ha sido muy amable como en compartirme a veces antes de sacar, pues antes de volverlo público me comparte cosas y eso. Entonces digamos que tuve la oportunidad de conocer algunos de los poemas del libro ya hace un tiempito y he conectado con algunos y se me han mostrado en forma de música. Entonces bueno, es lo que en este momento vamos a cómo hacer acá el compartir. Este poema se llama ¿A dónde iría a parar? Yo no sé si luego les quieres decir algo. ¿A dónde iría a parar?
¿A dónde iría a parar? ¿A dónde iría a parar la otra mitad de mi árbol? De ese árbol que construyo desde niño, se alejó de mí, dejándome esta mitad, este perfil de nostalgia, este aire de melancolía, brazo sin brazo para el abrazo, medio árbol plantado, cae nieve negra a sus raíces. Acabamos de cuadrar aquí algo súper ensayado, pero es lo que va a pasar en el yo aquí. Cielo de plácemes, sol de plata, secas metáforas azulado y lejanas, profundo mar celeste, maleable, navegable, sol de plata, hundido desde el occidente sobre la montaña, brilla sobre la ciudad metalizada. Dinero, no vales nada. Alta la noche, en el este la luna es oro. Dice Jorge, les comparta también la lectura de... Sí, Jorge me dice que les comparta la lectura de un pajarillo
un pajarillo que todavía sigue revoloteando el universo con su memoria, con su trinar, con su canto, con su persistencia. Siriríes a la operación Sirirí de doña Fabiola Lavín. Los siriríes rebeldes hicieron el amor en el aire, no quisieron separarse, se dejaron caer sin vuelo sobre el espejo cristalino. En adelante, los pescadores solo pescan peces amarillos que vuelan de sus manos. Hicieron el amor en el aire, no hicieron separarse. Los hicieron el amor en el aire, no hicieron separarse. Se dejaron caer sin vuelo sobre el espejo cristalino. Se dejaron caer sin vuelo sobre el espejo cristalino. En adelante los pescadores solo pescan peces amarillos que vuelan de sus manos. Los hicieron el amor en el aire, no quisieron separarse. Los hicieron el amor en el aire, no quisieron separarse. Se dejaron caer sin vuelo sobre el espejo cristalino. Se dejaron caer sin vuelo sobre el espejo cristalino. Y en adelante los pescadores solo pescan peces amarillos que vuelan de sus manos, de sus manos, de sus manos. Bueno, vamos a hacer una última canción. Se llama Los Papagayos. Hagan el título. Como
canciones amorosas. Puro amor ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos, muchas gracias a Jorge, a Cristi por esa música hecha, esos poemas o esos poemas hechos en música. Muy bien, para ir culminando, terminando, que es una manera de decir empezar de nuevo, vamos a escuchar la voz de Daniel Díaz, un poema o dos poemas para que nos brinde en su palabra poética esa relación de la que hablamos ahora, esa relación con la familia, con la madre, con el origen. Daniel. Sí, antes quiero compartir la lectura de este poema para evocar a nuestros amigos distantes en otras latitudes, y por ahí recibí algunos mensajes de algunos de ellos y de ellas saludando esta florescencia, como dice Arnulfo, y se llama Exilio y tiene una dedicatoria a la señora Mariela Ospina de Arango, quien hace poco nos dejó, y a su familia también, su hospitalidad, su manera de compartir, de hacernos parte de su familia, y entonces a la memoria de ella y en gratitud a la familia y a los amigos distantes. Exilio. Lo último que se pierde es la esperanza. Lo último que llega, el olvido. Sin embargo, ahí está la casa al pie del cielo, está el árbol, el fruto, la semilla. Aún florecen el rosal y la biflora, la bailarina flor perfuma todavía, el cucarachero frecuenta su canto matutino, y el pan, aunque escaso, dorado por el fuego y las manos de los hombres, y la cebolla, aunque cara, para sostener el aliento del día. Todas las mañanas, alguna luz plateada en las montañas, el entrecejo piel de una muchacha, algún reflejo de sol o de mirada, advierten que se ha sobrevivido la noche y sus poderes, que se ha cruzado el umbral, nunca intactos, mas con la esperanza de encontrar en estas fantasías la sal para sobrevivir el día y sus poderes. Gracias. Esta sección se nombra como allá esperamos
encontrarnos. Y vamos a compartir de esta serie. Es un poema que se llama Rosa Blanca o El amor perenne. Por eso la rosa ofrenda de esta tarde. Uno, la madre es espíritu que canta en silencio, un canto de soledad y ausencia fundado en el amor. Amor perenne de fidelidad incólume, su murmurio de cantos y oraciones, elevadas plegarias de amor por los otros, por los suyos, por los difuntos, su conmovido sentir ante la injusticia y la pobreza, ante la crueldad y el desastre, ante el mal y la tragedia, su clamor a lo divino por la humanidad, sus bendiciones cardinales de protección y bienaventuranza, su ritual para empezar los días, para afrontar la noche y sus vigilias. 2. Su nombre, cántico de serenas alegrías, de hondos regocijos, su nombre afable y breve, generoso en el pentagrama de los nombres, sonoro como el agua en las vertientes de la sed, claro como el vertedero de su infancia. En esas mismas aguas acunó los hijos, en ellas arrojó el llanto del amor. Su nombre se hace agua en la boca, en las pupilas, se torna pan en las manos, luz en el sendero de los días. Se hace agua su nombre, se hace agua en la palabra, sus palabras de agua. Lo lindo que se ve el cielo azul entre las nubes, sus cálidas palabras, parece que el sol le está bordando las nubes con hilos de oro. Sus palabras duras, las nubes parecen caídas como piedras sobre la montaña. Se torna agua su nombre, agua del origen, agua maternal, agua su ser en la memoria, Ana, agua bendita. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto? Para que podamos ahí compartir un tanto. ¿Listo? Sí, vamos a saltar el evento. Querido Pipe, pues Marta Quiñones, que siempre también es esa irreverente que está siempre haciendo acciones irreverentes. Entonces, queríamos simplemente decir, estábamos conversando sobre Dádiva y sobre Pipe y sobre Daniel Díaz, ¿cierto? Que son como la Santísima Trinidad, o sea, entonces le decía yo a Marta que cuando uno lee esta escritura de Daniel Díaz, vemos una escritura de la memoria, una escritura de una ciudad que nos ha tocado vivir y que siempre, como un testigo poético, Daniel Díaz aparecía
con esas evocaciones que al principio se hacían en este encuentro, en esta ceremonia, con una hoja poética para testimoniar el dolor de la partida del profesor Luis Fernando Vélez, o de la desaparición de Igor, o del allanamiento en 1989 a la sede del IPC, y tantas otras cosas, o la perplejidad frente a un niño con una pistola 45 que ya lo hemos perdido, ¿cierto? Y que esa perplejidad queda como un grito poético ahí. Y entonces le decía yo a Marta que estas escrituras de la memoria que Daniel nos comparte, y que siempre, o la celebración de los siriríes de doña Fabiola, ¿cierto? ¿Cierto? Pues como todo esto, lo del maestro mismo Héctor Abad, que Pipe siempre estuvo ahí, ha estado ahí para recordarnos que existimos, y que también desde la escritura también hay un grito, pero también una celebración de la vida en medio de esa peor ciudad que hemos vivido. Y le decía a Marta que esta escritura de Daniel Díaz parecería ser una versión poética, una memoria poética, a la manera en que también otro gran artista de esta ciudad, Jesús Abad Colorado, nos narra con sus fotografías unos olvidos que no podemos tener, y que en eso Pipe también ha sido como un cronista de nuestro tiempo, silencioso como su madre. Luego ahora en este poema, en este poemario vemos que ahí está su madre viva en sus silencios también, porque Pipe a veces habla más con los silencios que con lo que nos dice, porque en su poesía y su serie hacer es más, habla más por él que sus palabras. Nosotros a Pipe lo hemos venido a queriendo en el silencio, desde el silencio. Entonces, pero lo que es extrañamente poético es que Marta me va diciendo: ¿cómo así que estás diciendo esto? Y mira el regalo que yo, la dádiva que yo le tengo a Pipe esta tarde. Un libro de Jesús Abad con las imágenes de Jesús Abad Colorado. Entonces esto es como magia, ¿cierto? Marta, dale la dávida a Pipe. Qué pena interrumpir, pero bueno. No, maravilloso. Permiso. No está en el 11º punto, pero no estaba en. Bueno, invitamos a otra dávida, la ofrenda, una ofrenda de su hermana, de la familia, de Leticia. Vamos a hacer esta entrega a propósito de la rosa blanca, pero también de otros colores. Estoy acá en representación de toda la familia, especialmente de ese ser que hoy no nos acompaña, que es mi mamá Ana. Ese ser que habló con el silencio, habló, pero nos dejó por eterna memoria una cantidad de aspectos que hoy Felipe sabe trascender a través de sus letras. Gracias por esta dádiva, Felipe, porque nos estás entregando unas letras que siempre trascienden transparencia, ternura, honradez, pero especialmente respeto. Tú eres la inspiración de nuestra familia, tú eres la vida y la luz de nuestra familia. Gracias por todo, gracias por ser. Gracias a ustedes que también son la familia paralela de familia que ha sabido construir
desde que empezó su proyecto como poeta. Familia que no ha sido fácil mantener, sino a través de sus letras, de sus actitudes, de sus esperanzas, pero sobre todo de creer en ustedes como familia. Gracias a toda esa familia que no puede estar hoy de cuerpo presente, pero que sabemos que desde la distancia también están con él, incluyendo los seres queridos que ya no están con nosotros. Hago un paréntesis aparte de mi mamá, a don Jaime Jaramillo, a doña Fabiola Lalinde, a quien tuve el honor grandísimo y lo conservo con todo mi corazón de entregarle una flor en algún momento de sus intervenciones. Gracias por todas esas inspiraciones de ustedes y especialmente a ese proyecto tan lindo que vienen trabajando todos los integrantes de la tertulia del Ángel. Eso no ha sido tan fácil, pero es otra dádiva más. Nos hemos enriquecido todos de sus saberes. No es fácil pararse acá a hablarle a escritores y poetas, pero lo estoy haciendo. De todo corazón y de parte de nuestra familia, nuestra gratitud, porque eso es lo que inspiran ustedes. Para nosotros, solo gratitud y amor. Perdurarán tus palabras, tu poesía. Y gracias a Cristian, que no está acá, y a Jorge Cristina, por hacer desde la poesía de Felipe un canto. Muchas gracias. Además, al Teatro Ateneo Porfirio Barbajacó, especialmente a Néstor López, su director. Muchas gracias por abrirle las puertas y los brazos a la poesía y a la cultura de Medellín. Es dádiva una prueba más de que el poeta se revela con B para revelarse con V. Gracias, Felipe, Daniel Díaz, por esa dádiva. Gracias a ustedes. Les invitamos muy especialmente a adquirir dádiva y a tomarse un vino. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Néstor, a esta casa. Pero pues vamos a nombrarlos un poquito a quienes vinieron desde España, a los amigos y a las amigas de aquellos años de la universidad que nos acompañan también. San Cristóbal, del corregimiento, de los corregimientos. A las que vinieron de Argentina. Del sur. A los que vinieron de Argentina. También a los que vinieron del Perú, a los compañeros del taller Jaime Jaramillo Escobar de la Piloto. Muchas gracias y gracias a los amigos que nos acompañaron ahí con sus registros. Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos siempre con tu ojo maravilloso. Viviana, muchas gracias también. Astrid, gracias también por apoyarnos en estas causas. Víctor, gracias por tus memorias en la poesía y tu acompañamiento siempre a los quehaceres poéticos de esta ciudad.
y a mis hermanas, mi familia, las sobrinas presentes y también a todos, muchísimas gracias. Bueno, a nuestro amigo acá del sonido también, Sebastián, muchas gracias. Berenice, muchas gracias por todo, por hacer posible que se den estos nacimientos. Bueno, y a Néstor, a Jacqueline, a los amigos de las comunicaciones, de acá de todo el tejemaneje, muchísimas gracias pues por apoyarnos siempre. Y es también como un honor haber compartido acá en este lugar que preserva también la memoria de nuestro gran poeta Porfirio Barbaco. Entonces, mi gratitud para todos y todas. Espero que la dádiva les asista, les acompañe siempre con la luz. Muchísimas gracias.